Hola, bienvenidos a una nueva clase de Derecho Concursal. El día de hoy el tema a desarrollar son los funcionarios del concurso. Antes de ingresar al desarrollo de los funcionarios, me gustaría mencionar todos los sujetos lo que están involucrados en un concurso. Entonces, los sujetos del concurso comprenden en primer lugar a los deudores, en segundo lugar a los acreedores, en tercer lugar a los funcionarios del concurso y dentro de ellos tenemos el juez, la sindicatura, los coadministradores, el comité de acreedores, los enajenadores, los estimadores, entre otros. Y en cuarto lugar, lo que podemos considerar terceros. En relación a los sujetos los sujetos concursales específicamente, me refiero a los deudores y los acreedores, ya hemos hecho referencia a ellos cuando desarrollamos el presupuesto subjetivo del concurso. Entonces, ahora voy a ingresar a los funcionarios del concurso. Obviamente, en primer lugar, tenemos que hablar del juez del concurso y la competencia judicial. En el derecho concursal es derecho de fondo y necesariamente se necesita de un proceso. Y así tenemos el concurso preventivo y la quiebra. La ley de concursos contiene además disposiciones procesales, comenzando por las que tienden a dar mayor precisión a la competencia judicial. Así tenemos el artículo 3 de la ley de concurso que establece las reglas de competencia. En primer lugar, mencionamos la persona de existencia humana. Aquí, cuando se trata de cuál es el juez competente con relación a cuando el concursado es una persona humana, la regla es que es competente el juez del lugar de la administración de los negocios. Si tuviese varias administraciones, es competente el juez de la sede principal. Y en el caso de que no haya sede de los negocios, porque puede tratarse de un sujeto que no tiene actividad comercial, entonces será el juez del domicilio real o legal, si lo tuviera en los términos del artículo 90 del Código Velezano o 74 del actual Código Civil y Comercial. Acá me detengo 2 minutos porque me parece importante señalar que el domicilio legal sustituye al real. Entonces, si la persona de existencia humana tiene estos dos, tiene que elegirse por uno de ellos. O sea, no puede tener dos domicilios generales. Entonces, si el insolvente tiene domicilio legal, debe formarse el concurso preventivo o declararse la quiebra ante el juez del domicilio legal. En segundo orden, vamos a abordar el tema del juez competente cuando el deudor es una persona jurídica. Si se trata de una persona jurídica, incluida las sociedades en que Estado nacional, provincial y municipal tenga participación, entonces competente el juez del domicilio. Por ejemplo, la ciudad de Córdoba, jurisdicción, domicilio, ciudad de Córdoba. Si fuera una persona que no constituida conforme regularmente las normas de la ley de sociedades, será el juez competente el de la sede o en su defecto el del establecimiento de explotación principal de esta actividad. En tercer lugar, vamos a hablar del juez competente cuando se trata de un deudor domiciliado en el extranjero. En este caso, es competente el juez del lugar de la administración en el país. A falta de esta, entiende el del lugar del establecimiento, explotación o actividad principal, según sea el caso. Sí, acá me interesa hacer una pequeña distinción. El domicilio de las personas jurídicas regularmente constituidas hay que diferenciar si son sujetos comerciantes o no. Si una sociedad comercial, se aplica la Ley General de Sociedades, artículo 11, inciso 2, conforme en cual el domicilio es la ciudad, pueblo, jurisdicción, donde dice el estatuto. Como les dije en el ejemplo, jurisdicción, ciudad de Córdoba, domicilio, ciudad de Córdoba. O su defecto, la sede social, y la sede sería, por ejemplo, 27 de abril, 170. Esa es la diferencia entre dirección y sede. Si se trata de una persona jurídica no sometida a la ley de sociedades, asociaciones, fundaciones, sociedades civiles, se aplica el artículo 90, inciso tercero del Código Velezano,
y el 147, apartado B, C y D del actual Código Civil y Comercial, donde el domicilio de esas personas es el que aparece de la autorización que se le dio o si no el que figura en el estatuto. Y si no tuviese determinado en ese lugar, será el del lugar de su administración o dirección a los fines de determinar la competencia del juez. Es importante señalar que se entiende por administración de los negocios. Farina nos dice que debe concebirse el lugar donde se halla la organización administrativa, de donde parten las directivas y donde uno puede dirigirse en relación a la actividad desplegada. Y se aplica tanto para las personas humanas como las personas jurídicas. En relación a la sede, como les mencioné recién, es la ubicación precisa y determinada del lugar donde se constituye el centro de los negocios. En el ejemplo que les di recién, 27 de abril, 170. No existe mayor adquisiciones con relación al concepto de establecimiento, pues este es el lugar donde se ejerce habitualmente la industria o bien el comercio. Ingresando a lo que es la competencia del concurso del patrimonio del fallecido, acá tenemos un problemita de fuero de atracción entre el sucesorio, que tiene su fuero de atracción conforme el 3284 del Código Velezano y 2336 del actual Código Civil y Comercial, y el fuero concursal, que también tiene su fuero de atracción, en el caso de la quiebra, en el artículo 132, y en el caso del concurso preventivo, en el artículo 21. El criterio prevaleciente parece ser que es el que excluye la acumulación de ambos procesos. Si ambos tramitan el concurso preventivo y el sucesorio ante una misma jurisdicción territorial, no existiría mayor obstáculo que sea el mismo juez, siempre que éste tenga la competencia en razón de la materia para entender ellos. El tema es imposible, por ejemplo, en Capital Federal o en Córdoba Córdoba Capital, donde existen tribunales especializados en razón de la materia. Si una sucesión y un concurso tramitan en distintas jurisdicciones territoriales o ante jueces de diversas competencias en razón de la materia, como sucede en Córdoba Capital, la pregunta es, ¿sigue su trámite en forma absolutamente independiente cada uno de ellos? Guastavino dice que sí, y Rivera entiende que no existe obstáculo en que el juicio sucesorio avance hasta la declaratoria de herederos. Por lo demás, no, porque se aplica el artículo 8 y quedan habilitados los herederos a pedir el concurso preventivo. Entonces, no podría continuar bajo esos términos el sucesorio. Entonces, en el sucesorio no podrán adoptarse medidas relativas a los bienes. Ellos será competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso, por lo que solo entrará en la sucesión el remanente si hubiera habido quiebra, o podrá continuar su trámite normal cuando se hubiese obtenido el acuerdo en el concurso preventivo conforme las pautas del artículo 8. Algunos autores dicen que se da una especie de acumulación impropia. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos son procesos independientes, el sucesorio puede llegar hasta declaratoria y no llegará a la parte del sucesorio donde tenemos el avalúo en partición, el inventario, avalúo y partición, porque ahí se involucran todos los bienes y eso es competencia exclusiva y excluyente del juez de concurso. Por eso en el sucesorio se avanza solo hasta la declaratoria y operaría como una especie de suspensión hasta que se resuelva toda la cuestión de los patrimoniales, la insinuación del pasivo de todos los acreedores, la liquidación de los bienes y pago a los acreedores si se trata de una quiebra, o el arribo a un acuerdo con los acreedores si se trata de un concurso preventivo. Todo eso entra dentro de la competencia concursal y hasta tanto no se resuelva la temática sobre los bienes, el sucesorio quedaría como suspendido hasta la etapa de la declaratoria. Esto se aclara bien cuando mencionamos la sucesión concursada, que es cuando se trata del concursamiento de una persona que ha fallecido. El artículo 107 dice que la muerte del fallecido no afecta el trámite ni los efectos del concurso. Los herederos sustituyen al causante unificando la personería. Y la segunda parte del 105 dice que para el caso del concurso del patrimonio del fallecido, en el juicio sucesorio no se realizará trámite alguno sobre los bienes objeto del desapoderamiento. Ahora vamos a ver algunas particularidades con relación a lo que se quiere la conexidad. En todos los casos de frustración del concurso preventivo, es decir, que no se llega al acuerdo
por las razones que establece la ley, que pueden ser varias, y deviene la quiebra, el juez interviniente en el procedimiento preventivo continúa haciéndolo en la etapa de liquidación, porque es una derivación del principio de unicidad. Se trata de la misma cesación de pagos que ha cambiado, si se quiere, de estado, como dicen los autores italianos. En los supuestos de extensión de la quiebra rige el artículo 162 de la Ley de Concursos, y el juez que interviene en el juicio de la quiebra es competente para decidir también su extensión. Una vez declarada la extensión, conoce en todos los concursos el juez competente, aquel juez respecto de aquel concurso que prima facie tiene el activo más importante. En caso de duda, va a entender siempre el juez que previno. Finalmente, y cerrando el tema de la competencia, vamos a verlo en caso de agrupamiento, previsto en el artículo 67 de la Ley de Concursos, cuando se trata de un grupo de dos o tres o más personas que se presentan en concursamiento, uno de ellos encuentra cesación de pagos y declaran que todos forman un agrupamiento. Entonces, en ese caso, la ley dice que es competente el juez al que correspondiera entender en el concurso de la persona con activo más importante, según los valores que surjan del último balance. Continuando con los funcionarios concursales, les diré que en el proceso concursal intervienen, además del síndico, el concursado y los acreedores, y sobre esto, el concursado y los acreedores, eh, es importante destacar el tema del rol del carácter de partes que se le atribuye al concursado y los acreedores, que más adelante lo vamos a relacionar con la atribución de parte también al síndico. eh, Vamos a precisar quiénes son estrictamente partes en el proceso. Entonces, como les decía, en el proceso concursal intervienen, además del juez, el concursado y los acreedores, otros funcionarios, como son el síndico, los enajenadores, previsto en el artículo 261, los estimadores, establecido en el artículo 262 de la Ley de Concursos, y los coadministradores, regulado en el artículo 259. Y finalmente también están como funcionarios el comité de acreedores, regulado en el artículo 260. De todos ellos me voy a referir al síndico concursal, que es la figura por excelencia dentro del proceso concursal. El síndico concursal actúa en el concurso preventivo hasta la homologación del acuerdo, salvo en los pequeños concursos en los que interviene también durante la etapa de cumplimiento del acuerdo, y en la quiebra durante todo el proceso. Bien, ¿cómo se designa el síndico? El artículo 253 de la Ley de Concursos establece que incumbe a los contadores públicos, y con ello se cierra todo el debate en relación a si eran los síndicos o los contadores. Ahora la ley dice que son exclusivamente los contadores públicos. Pueden inscribirse como aspirantes ante las cámaras de apelaciones con competencia en lo concursal del lugar los contadores que tengan más de 5 años de antigüedad en la matrícula o estudios de contadores en los cuales la mayoría de los integrantes tengan la misma antigüedad. La ley también nos dice que se otorgará preferencia a quienes posean títulos universitarios de especialización en sindicatura concursal. Este aspecto es muy importante porque ha llevado que las universidades, más específicamente las facultades de ciencias económicas, habiliten los cursos de posgrado de sindicatura concursal, permitiendo abriendo un campo de acción para los contadores y robusteciendo la relevancia de la ley de concursos. Entonces, además de aquellos contadores que tengan títulos universitarios de especialización en sindicatura concursal, la ley nos dice que cada 4 años la Cámara de Apelaciones forma 2 listas, una de profesionales individuales y la otra de estudios. Las listas de estudio de contadores. Las listas en conjunto, en sumadas las dos, no pueden tener más de 15 titulares y 10 suplentes por juzgados. Cada cámara la Cámara puede reducir el número de síndicos por juzgados. Incluso puede prescindir de formar las listas en aquellos lugares o jurisdicciones donde la población sea inferior a 200.000 habitantes, nos dice la ley de concursos. Cada juzgado tendrá 2 listas,
una de estudios y otra de contadores individuales. Cuando abra un concurso preventivo o decreta una quiebra, el juez debe inicialmente determinar si va a designar un síndico individual o un estudio, para lo cual va a tener en cuenta diversas situaciones, la complejidad de la causa, la magnitud del concurso en cuestión. Su decisión es inapelable. Así lo dice el inciso quinto del artículo 253 de la ley de concurso. Luego va a proceder al sorteo, que lo hace con audiencia pública, es decir, va a notificar al Consejo Profesional de Ciencias Económicas para que haya un representante por parte de los contadores y va a notificar también la existencia de sorteo al deudor. Las listas funcionan separadamente para los concursos preventivos y para las quiebras, de modo que el contador que resulta sorteado para un concurso preventivo sale de la lista de los concursos preventivos y no vuelve a participar hasta que se designaron todos los de los 14 restantes de la lista. En cuyo caso, una vez que se designan todos, vuelve a participar de nuevo en el sorteo. Pero permanece ese contador en la lista de aspirantes en las quiebras, en la que se sigue el mismo procedimiento. Me parece también importante señalar alguna contradicción que pueden observar en cuanto a la función del síndico en el caso de frustración del concurso preventivo o incumplimiento del acuerdo. Por un lado, tenemos el inciso séptimo del artículo 273 que dice que el síndico designado en un concurso preventivo actúa en la quiebra que se decrete como consecuencia de la frustración del concurso. Se refiere, cuando hablo de frustración del concurso, me refiero a aquel concurso que deviene en quiebra por no obtención de las mayorías necesarias, porque no se homologó, por existir alguna causa de impugnación o nulidad del acuerdo. Entonces, en estos casos, la ley nos dice que designado un concurso preventivo actúa en la quiebra que se decrete como consecuencia de la frustración del concurso, pero no en la que se decrete como consecuencia del incumplimiento del acuerdo preventivo. Y el 64 dice que cuando se declara la quiebra, estando pendiente el cumplimiento del acuerdo preventivo, actúa el mismo síndico. O sea, que va en contradicción con la parte que dice que no actúa cuando hay incumplimiento del acuerdo. El 64 está diciendo que sí y actúa el mismo síndico. Rivera nos explica que la contradicción de las normas debe interpretarse en el sentido que el artículo 64 se refiere a los pequeños concursos, que son aquellos en los cuales el síndico actúa como contralor en el cumplimiento del acuerdo. O sea, después que se homologó y la etapa de cumplimiento del acuerdo, el síndico hace de contralor y sigue ejerciendo sus funciones. Es decir, que no ha cesado la función cuando concluyó el acuerdo preventivo. Un minuto. Continuando con la sindicatura plural, podemos señalar o podemos decir que el artículo 253 autoriza al juez a designar más de un síndico cuando así lo requiera el volumen y la complejidad del proceso. Esta disposición en principio debe entenderse en aquellos lugares, jurisdicciones donde no exista lista de estudios de contadores, pero en realidad no excluye que en procesos muy complicados o de gran magnitud o complejidad, como pudo ser en su momento SACETRU o Logro Obrero, que creo que llegó a tener 1.500 acreedores, para dar un ejemplo, el juez puede designar más de un estudio o incorporar estudios o contadores individuales. La ley también autoriza la integración de una sindicatura originariamente individual, incorporando síndicos de una u otra categoría cuando así lo aconseje el conocimiento posterior que tiene el tribunal sobre la magnitud y las dificultades del proceso. Ingresando a las funciones del síndico, que es un aspecto sumamente importante, podemos señalar que uno de los temas más espinosos en el derecho concursal es determinar las funciones del síndico y la naturaleza, porque desde antiguo se ha considerado, cuando digo desde antiguo, desde la historia del derecho concursal, del derecho italiano en particular, siempre ha quedado la idea de que el síndico es un representante de los acreedores, representante del fallido, representante, como lo dice, representante del fallido, como dicen algunos autores franceses, representante de la masa. Hoy por hoy la idea está descartada, la idea de que el síndico sea un representante. Es importante mencionar que esta idea es desplazada porque el síndico no recibe facultades ni de los acreedores ni del deudor, sino que viene directamente de la ley.
no actúa en interés directo de uno u de otro, sino que lo hace en aras del cumplimiento de la finalidad del proceso concursal. Obviamente tampoco es parte del proceso, más allá de que cuando actúa puede actuar en defensa de la quiebra, lo hace como parte, como sucede cuando inicia en defensa de los intereses de la quiebra, inicia una acción de simulación en sede civil por actos realizados por el deudor en este sentido, fuera del periodo de sospecha. Obviamente actuó como parte en defensa de los intereses del concurso. Entonces, el síndico es un órgano del concurso cuyas atribuciones, legitimación y responsabilidades vienen dadas por la ley. Si bien no tiene mayor utilidad, pero sí me parece importante a los fines de ver las atribuciones del síndico, las clasificaciones que hacen Mafia y Segal. Mafia nos dice que hay dos grandes clasificaciones en relación a las funciones del síndico. Uno como administrador, en cuanto que la quiebra tiene a su cargo la incautación, la conservación y la administración de los bienes, como lo dice el 177 y 179. Y por otro lado, dice Mafia, aconseja, desaconseja la verificación de los créditos. Entonces es una función de contradictor la que hace el síndico. Por su lado, Segal dice que por las funciones del síndico tiene funciones de administración, de gestión empresaria, la gestión del patrimonio autónomo, le agrego, la gestión de orden procesal y también de liquidación. Podemos enumerar muchas intervenciones por parte del síndico, porque a lo largo del proceso concursal el rol del síndico es permanente. Así tenemos, tanto en el concurso preventivo como en la quiebra, es función esencial en la determinación del pasivo, ya que recibe, examina y aconseja sobre la pretensión y verificación de créditos. Esta tarea concluye cuando el síndico hace el informe individual previsto en el artículo 35 en el concurso preventivo y 200 en la quiebra. Este informe es uno de los 3 informes más importantes que realiza el síndico. El síndico elabora ese informe detallando los datos del acreedor, especificando quién es el acreedor, cuál es el monto, cuál es la pretensión, en qué consiste, cuál es el monto y la graduación del crédito que pretende. Hace una reseña de toda la información obtenida, del pedido de informe, de la contabilidad que miró del deudor, la contabilidad que tuvo a la vista del acreedor, a los fines de formarse un juicio. Menciona si el crédito ha sido observado por el deudor o por los otros acreedores y finalmente concluye el informe individual dando una opinión fundada, una opinión que hace reseña de todo lo que investigó y las conclusiones que saca en base a la investigación y en base a las opinas sobre las observaciones que se han realizado. Y finalmente dictamina sobre si considera verificado o no verificar o no verificar el crédito y si es declarado admisible o inadmisible si hubo, en el caso que hubo observación sobre el crédito, expidiéndose también sobre las graduaciones, sobre si el crédito quirografario, privilegio general o privilegio especial. Además de este informe, también está a cargo del síndico el informe general previsto en el artículo 39, que es el segundo informe más importante de los 3 más importantes del síndico. En el informe general, el síndico hará un análisis de las causas del desequilibrio económico. Y aquí la finalidad del informe apunta a informar al juez y a los acreedores y a los interesados cuál es la situación real del concursado, por qué llegó a esa situación, cuáles fueron los elementos determinantes de la situación patrimonial para que el acreedor vea en un concurso preventivo si vale la pena insinuarse, si le interesa o no. O sea, muchas son las determinaciones que saldrán como consecuencia de lo que el síndico diga sobre las causas del desequilibrio económico. Dirá, y en todo el informe general. Va a indicar cómo se compone el pasivo, discriminando cada bien, el valor que tiene y el método seguido para determinar ese valor, la conformación del pasivo. Va a decir va a mencionar los libros de contabilidad que ha llevado el deudor y cómo los ha llevado. Eh, Informará también sobre las inscripciones si el deudor se ha inscrito cumpliendo la disposición de la Ley General de Sociedades. Algo muy importante, va a decir la época en que se produjo la cesación de pagos, los hechos y las circunstancias en que tuvieron lugar la cesación de pagos. También con relación a los socios dirá si los socios deben integrar el aporte. Se acuerda que la ley de sociedades podíamos suscribir el capital e integrarlo en el plazo de 2 años. Bueno, si alguno está debiendo parte del aporte, lo tiene que decir en la oportunidad del informe general el síndico. También, si bien no se aplica para el concurso preventivo y sí para la quiebra, igual tiene que enumerar
en forma concreta los actos que él considere que son susceptibles de ser revocados de pleno derecho o por conocimiento de la cesación de pago, acto que se encuentra sujeto a prueba. Y en el caso, también debe dar una opinión fundada, dice la ley, respecto del agrupamiento y la clasificación que el deudor hubiera efectuado respecto de los acreedores. Esto se aplica solamente en el concurso preventivo porque el acuerdo tiene lugar solamente en el concurso preventivo. Y el síndico tiene que decir, mire, señor juez, de la forma que fue agrupado, entiendo que de esta manera que se ha llevado adelante la clasificación, es probable que el deudor pueda arribar a buen puerto en el cumplimiento del acuerdo. Y tiene que decir por qué le parece, se expide en tal sentido. Así podemos mencionar las condiciones necesarias, lo que es el informe general previsto en el artículo 39. Además, el síndico interviene en los incidentes de revisión de las resoluciones que declaran admisibles o inadmisibles los créditos, conforme lo dice el 37. Específicamente en lo que hace el concurso preventivo interviene en muchas cuestiones. Interviene la autorización para la realización de los actos que excedan la administración ordinaria, lo dice el artículo 16. Participa la función inquisitorial cuando tiene facultad de pedir información al concursado o a quienes hayan presentado solicitudes de verificación, como así también pedir información a terceros, pudiendo en todo caso, si estas personas se lo niegan, pedirle medidas al juez, como por ejemplo el juez puede solicitar el auxilio de la fuerza pública a los fines de hacer comparecer a estas personas para que el síndico pueda lograr su informe. Más de una vez el síndico necesita hablar con el deudor o el deudor o un tercero para poder concretar el informe general, por ejemplo. Por otro lado, también interviene en el procedimiento de pronto pago que promueve los acreedores de causa laboral, como lo establece el artículo 16. Se debe presentar propuesta de categorización, como mencioné recién, en el informe general, y él debe opinar sobre esta propuesta el síndico. En los pequeños concursos también tiene a su cargo el contralor del cumplimiento del acuerdo preventivo. Son pequeños concursos antes de continuar, aquellos que tienen un pasivo menor a 300.000 pesos o que no presenten más de 20 acreedores o que no presenten más de 20 trabajadores, dice el artículo 288. Entonces, esos concursos no intervienen solamente hasta el acuerdo y la aprobación del acuerdo, sino hasta el cumplimiento efectivo del acuerdo. En lo que es la quiebra, tiene a su cargo la incautación de los bienes del deudor, así como la administración, la conservación, participa en la liquidación, el síndico debe procurar el cobro de los créditos del fallido, ha de pedir la venta inmediata de los bienes perecederos, puede otorgar los contratos que resulten necesarios para la conservación y administración de los bienes, previa autorización del tribunal, por supuesto, convenir la locación de bienes con las limitaciones que prevé el artículo 186 de la ley de concursos. Además, puede continuar de inmediato con la explotación de la empresa o de alguno de los establecimientos si de la interrupción pudiera resultar un grave daño a los intereses de los acreedores o a la conservación del patrimonio. Y dentro de los 20 días desde la aceptación de su cargo, debe presentar un informe sobre la posibilidad de continuar con la explotación del fallido o de alguno de los otros establecimientos. Este informe que prevé el 190, que lo debe hacer a los 20 días corridos de haber aceptado el cargo, es otro de los informes, aparte de los tres más importantes, que es el informe individual, general y final. Este informe del 190 ingresa dentro del concepto de otros informes. En caso que se decida la continuación, el síndico o el coadministrador se consideran autorizados para realizar todos los actos de administración ordinaria que correspondan a la continuación de la explotación. Y además puede decidir que dependientes de la empresa deben cesar definitivamente ante la reorganización de las tareas. Otro aspecto importante en cuanto a las funciones del síndico es que el síndico sustituye al fallido en la legitimación procesal. Esto está previsto en el artículo 110 de la ley y puede promover acciones de declaración de ineficacia de actos otorgados por el quebrado o de responsabilidad contra terceros o representantes. En ambos casos con autorización previa de los acreedores y también puede promover acciones de extensión de la quiebra, como lo dice el artículo 163. El síndico opina sobre la conveniencia de continuar o resolver los contratos con prestaciones recíprocas pendientes a la fecha de la quiebra, según lo prevé el artículo 144, inciso segundo.
En cuanto a las formas, el síndico puede proponer, las formas de realización, el síndico puede proponer qué bienes grabados u otros de índoles se vendan separadamente o en conjunto, siempre teniendo en cuenta lo que resulte de mayor utilidad para los intereses del concurso, y debe opinar también sobre la posibilidad de la venta directa de bienes cuya naturaleza sí lo exija. No es la regla la venta directa, solo es la excepción porque no tiene tanto control como la subasta pública. Entonces, a eso me refiero cuando debe estar específicamente, cuando la ley así lo aconseja, más determinadamente lo dice el artículo 213 de la ley de concurso. Y en definitiva, el síndico participa de todas las formas de liquidación de los bienes. Está a su cargo la presentación del informe final, que es el previsto en el artículo 18 y es el tercero de los tres informes más importantes, junto con el individual y el general, que debe hacer el síndico a los 10 días después de aprobada la última enajenación. Este informe va a contener el proyecto de distribución, es decir, cómo se van el dinero recaudado, la rendición de cuentas de cómo se obtuvo ese dinero, qué créditos fueron cobrados, qué créditos no van a poder ser cobrados, cómo se conforme la masa, y el proyecto de distribución determinará, teniendo en cuenta la graduación de los créditos y teniendo en cuenta los créditos del deudor que gradúan como quilografario, privilegio general y privilegio especial, y teniendo en cuenta, por otro lado, los créditos del concurso, el síndico determinará el orden en que los mismos serán pautados, conforme lo prevé, si no me falla la memoria, el artículo 246 de la ley de concurso, que específicamente, perdón, 246, sí, creo que es el 246 de la ley de concurso, que dice la 247, más precisamente, que establece el orden en que van a ser pagados todos estos créditos. Eh, Finalmente, interviene en todas las formas de conclusión de la quiebra y en la clausura del procedimiento. Otro aspecto del abordaje del rol del síndico o de la figura del síndico son los deberes y las facultades. El artículo 275 de la ley de concurso nos dice que compete al síndico efectuar todas las peticiones necesarias para la rápida tramitación de la causa, la averiguación de la situación patrimonial del concursado, los hechos que puedan haber incidido en ella y la determinación de sus responsables. Para ello le atribuye facultades de librar oficios, cédulas, pedir informes de reparticiones públicas o privadas, requerir explicaciones al concursado o a los terceros, examinar procesos judiciales o expedientes extrajudiciales, entre las numerosas posibilidades o funciones que tiene el síndico. La ley 24.522 ha agregado que durante el periodo de verificación de crédito, es decir, el periodo de conformación del pasivo, donde los acreedores del deudor se insinúan para lograr el reconocimiento, y hasta la presentación del informe individual, debe tener el síndico la oficina abierta al público, su oficina abierta al público en los horarios que al efecto determine la Cámara de Apelaciones, y el síndico debe dar recibo con fecha y hora, bajo su firma o la persona autorizada en el expediente para hacerlo, de todo escrito que le sea presentado en su oficina al síndico durante el periodo de verificación y hasta la presentación del informe individual. Otro aspecto del rol del síndico es el carácter de parte. Yo les dije que es un funcionario, pero también les hice referencia a que hay una disposición en el 275, última parte, que dice que el síndico es parte en el proceso principal y en todos sus incidentes y en los demás juicios de carácter patrimonial en los que sea parte del concursado, salvo los que deriven de relaciones de familias en la materia dispuesta por la ley. Entonces ustedes me dirán, bueno, doctora, o es parte, o es funcionario, o es órgano, o si es funcionario no puede ser parte. Entonces creo que en este caso hay que determinar, poner la regla general. El síndico es un funcionario del concurso que ejerce un mandato legal necesario que no surge de la voluntad de las partes, sino que viene de la ley. Primera regla. No actúa propiamente como parte, ya que no le incumbe ser parcial, sino que debe ser imparcial, velando por el interés general. Es un funcionario del concurso, así lo dice un fallo de la Corte en Amiano. Entonces, eh, cuando la ley dispone, que es claro, la ley específicamente dispone que el síndico sustituye la legitimación procesal del quebrado en la medida dispuesta en el artículo 110.
Esto es que los procesos relativos a los bienes apoderados actúa en su lugar el síndico, desplazando el rol de parte que naturalmente tiene el deudor porque va a intervenir el funcionario. Y en el caso, o sea, que en el caso del quiebre el síndico desplaza, sustituye, dice la ley. En cambio, en el concurso preventivo es distinto, porque en el concurso preventivo el deudor sigue al frente. Entonces, en ese caso, el síndico integra el rol procesal del deudor. Integra la relación procesal en los juicios patrimoniales en los que actúe el concurso preventivamente. Esto respecto al síndico como parte. Otro tema importante que ustedes tienen que tener en cuenta es la indelegabilidad de la función del síndico. La función del síndico es indelegable, así lo dice el 258, dispone que debe actuar personalmente y cuando se trate de estudios, estos deben indicar cada uno en cada concurso cuáles de los profesionales que integran el estudio van a asumir el carácter de actuar personalmente. Esa actuación personal se extiende a todos los actos que deben realizarse fuera de la jurisdicción del tribunal, pero hay salvedades. A veces hay actos jurisdiccionales que hay que realizar, por ejemplo, en otra provincia y en el concurso no hay dinero. Entonces no puede ir el síndico porque no hay plata para pagar el traslado y todo el tema. Entonces, en ese caso, el juez puede ordenar al agente fiscal de la jurisdicción, por ejemplo, de Chipoleti, para que lleve adelante una incautación, por ejemplo, y el juez de la jurisdicción de Chipoleti le va a mandar una rogatoria al juez de la misma jurisdicción para que ordene la medida en lugar del juez del concurso de la jurisdicción acá de Córdoba, que no lo puede hacer porque no puede sustituir la jurisdicción del juez de Chipoleti. Entonces, insisto, el juez de Córdoba le manda al agente fiscal de la jurisdicción, de la otra jurisdicción, en el ejemplo Chipoleti, para que éste le mande una rogatoria al juez y el juez proceda a llevar adelante, en el ejemplo, la incautación. Puede darse el caso de que haya que cobrar créditos en Rosario. Por ejemplo, créditos a cobrar en ejecutivo y bueno, no hay plata y el abogado tiene que trasladarse allá y tiene que tener también la matrícula allá. Entonces, en esos casos, el juez puede autorizar la contratación de apoderados a cargo de los gastos del concurso a fines de que el desempeño de estos profesionales se tramite, se lleve a cabo fuera de la jurisdicción del tribunal y después en lo que se le regule, lo honorario va a ser considerado gastos del concurso. Como les dije, la regla es la indelegabilidad de las funciones. Si el síndico no cumple con esta y delega las funciones, es un grave incumplimiento de los deberes como síndico. Y eso da lugar a la remoción del síndico. Esto es grave si el síndico delega las funciones. En cuanto a la retribución, bueno, el síndico tiene una retribución que el juez la fija en su oportunidad, lo dice el artículo 265, y o al homologar el acuerdo preventivo, al resolverse sobre la distribución final o las complementarias, o al sobreseer el procedimiento por avenimiento, o al concluir la quiebra por cualquier causa que determine la conclusión del proceso concursal. El honorario se va a tener en cuenta, si es un concurso preventivo, entre el 1 y el 4% del activo estimado, dice la ley, y entiéndase el activo estimado en el informe general. En la quiebra, entre el 4 y el 12% del activo realizado. Pero la ley prevé un doble mínimo, así como dice el 1% en el concurso preventivo del activo y en la quiebra dice el 4% como mínimo, la ley pone otro mínimo que están vinculados a los sueldos de los secretarios, lo que en consecuencia autoriza superar los porcentajes mencionados recién, mencioné para tener en cuenta las retribuciones mínimas de los sueldos de secretarios de los tribunales. Este crédito por honorarios es un gasto del concurso, entra dentro de lo regulado en el artículo 240 de la ley, por lo que debe satisfacerse cuando resulte exigible. La exigibilidad del crédito por honorario difiere si estamos en un concurso preventivo o si estamos en una quiebra. En la quiebra los honorarios deben satisfacerse cuando la regulación esté firme. En cambio, en el concurso preventivo, dice el artículo 54, los honorarios deben pagarse a los 90 días contados a partir de la homologación o simultáneamente con el pago de la primera cuota a alguna de las categorías de acreedores cuando éstas vencieran antes del plazo de 90 días. Cabe mencionar entonces que los honorarios regulados en un concurso preventivo que no hubiesen sido pagados conserva el carácter de gasto del concurso en la quiebra posterior. Así lo dice el artículo 239, segunda parte de la ley de concursos.
Eh, Podemos mencionar otro tema importante que es el asesoramiento jurídico. El síndico puede pedir, cuando le exceda su competencia, solicitar el patrocinio letrado. En todos los casos, los honorarios de los profesionales que contrate el síndico son a su exclusivo cargo. Así lo dice el 257 y por eso en la práctica algunos tribunales le dan, cuando regulan los honorarios del síndico, unos puntitos más para que atiendan estos honorarios. En cuanto a la conclusión de las funciones del síndico, tenemos que tener en cuenta, en un concurso preventivo, el síndico se termina en sus funciones con la homologación del acuerdo. Eso dice el artículo 59. Salvo el pequeño concurso, que el síndico sigue cumpliendo la función de contralor del cumplimiento del acuerdo, entonces en este caso su función termina cuando sale la resolución de que se ha cumplido el acuerdo. En el caso de la quiebra, termina con la conclusión de la quiebra por cualquiera de las hipótesis previstas en la ley. En relación a la renuncia, nosotros dijimos que la función del síndico es irrenunciable. Entonces, cuando existe una causa grave que impide su desempeño, tiene cáncer, así para darle un ejemplo, la renuncia debe comprender todos los asuntos en los que actúe como funcionario. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de evitar que el síndico especule. Me sorteo en una quiebra. Resulta ser que poco dinero y voy a tener poco honorario, renuncio. Voy a aceptar aquellas quiebras donde yo tenga dinero. No, no es así, porque si no, no vamos a quedar que no, en algunos concursos no vamos a tener síndicos, porque no van a aceptar ninguno. Entonces la ley dice, si usted renuncia, renuncia a todo, y se va de la ley, y se va. Todos los posibles lugares donde esté como funcionario. Esta regla se aplica tanto a los profesionales individuales como a los estudios contables. La renuncia tiene que ser aceptada por la Cámara de Apelaciones y, ojo, lo dice el artículo 255, tiene que ser apreciada con criterios restrictivos. En relación a la remoción del síndico puede ser, las causas puede ser dispuesta por negligencia, dice la ley, por falta grave o por mal desempeño en sus funciones. La casuística en ese sentido es muy rica, hay muchos supuestos por los cuales se puede dar motivos a la remoción del síndico. Podemos hablar de la percepción de los honorarios antes de la regulación, la delegación de funciones en otros contadores, el grave desempeño, el conocimiento de la ley en el desempeño de sus funciones. Se puede ver evidenciado cuando aconseja verificar créditos que no han sido insinuados, el incumplimiento sistemático de los deberes procesales, la omisión de cumplir las inscripciones registrales que están a su cargo, el desistimiento de un importante juicio de daños que promovió el fallido cuando se encontraba en bonis, él lo desistió y no lo informó, no lo puso en conocimiento del juez del concurso, la inversión de dinero de la masa eh, que tomó el dinero y lo puso en el sistema financiero no institucional, como por ejemplo en una mesa de dinero que tuvimos un supuesto así en el banco israelita. El síndico tomó todo el dinero que había en el banco y lo colocó en la mesa de dinero para especular y lo perdió todo. La no atención a los acreedores que pretendían insinuarse en sus créditos, la inactividad procesal durante un largo tiempo. eh, Cuando mencioné, por ejemplo, el incumplimiento sistemático de los deberes procesales, si le cita al síndico a los fines que aclare algo y no viene, se lo cita nuevamente y no viene. Entonces la tercera vez el tribunal va a decir cítese bajo percibimiento y no viene. Entonces a la cuarta vez el tribunal va a decir cítese al síndico a los fines de tal cosa bajo percibimiento de notificar al Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y ya la cuarta, quinta vez el tribunal puede tomar ya medidas graves o poner otro tipo de sanciones, multa, por ejemplo, porque no está cumpliendo una falta, hay negligencia por parte de funciones que tiene que llevar adelante. En relación al procedimiento de la remoción, bueno, le corresponde al juez del concurso y la decisión que él adopte es apelable por el síndico porque es el interesado, está por medio de su derecho de defensa. Entonces, la apelación es ante el juez que dispone la remoción o la sanción que le quiera poner el juez. El juez puede imponer sanciones al síndico también de oficios, incluyendo, puede hacerlo sin necesidad de darle una vista o requerimientos o requerir alguna explicación previa cuando la falta es notoria, grave en sus funciones. Por ejemplo, el ejemplo que di del síndico que sacó todo el dinero de que había en la quiebra y lo puso en una mesa de dinero.
no hay mucho más que decir. Sin perjuicio de ello que el concursado y los acreedores pueden requerir sanciones denunciando la conducta que justifican la pretensión punitiva con relación al fallido. Y en este caso, aunque la ley no lo dice, se puede formar un incidente y dar vista al síndico para que éste pueda ejercer claramente sus derechos de defensa. La ley no habla de la suspensión provisional, pero sin perjuicio de ello, si no está prohibido, pero cuando hay razones graves, como el caso este que llevó todo el dinero y lo puso en la mesa de dinero, o hay prueba de lo que estoy, de este grave error o situación del síndico, el juez puede, en su calidad de director del proceso, suspender al síndico y designar un síndico mientras dure la investigación. La remoción causa la inhabilitación para desempeñar el cargo de síndico durante un plazo no inferior a 4 años y no superior de 10 años, dice la ley. La remoción puede importar la reducción de los honorarios también a regularse entre un 30 y un 50% y puede ser superior cuando la razón de la remoción es el dolo por parte del funcionario. Si falta otras sanciones, bueno, pueden ser, el juez puede aplicar el apercibimiento o multa hasta un importe equivalente al sueldo mensual del juez de primera instancia, no dice la ley. La imposición de las sanciones es apelable por el interesado. Es por ello que el mero llamamiento no es una sanción y por ende no es susceptible, el mero llamamiento no es susceptible de recurso de apelación. Me interesa así decirles que ya culminando, que con relación a aquellos procesos donde interviene el síndico, al síndico no le corresponde la imposición de las costas, o sea, no procede la imposición de costas al síndico en los procesos o los incidentes en los que él ha intervenido, porque el síndico no es el vencido. Y si hay alguna negligencia por parte del síndico, existen remedios, como son los previstos específicamente en la ley de concurso, y no estrictamente la imposición de las costas. Bueno, hasta aquí el abordaje sobre los funcionarios del concurso, señalando haciendo foco específicamente en la competencia judicial y en el síndico del concurso por excelencia, que es el funcionario concursal. Nos vemos en un próximo enlace.